Bien, yo les comenté el día de ayer que íbamos esta semana a abordar aquello que tiene que ver con las regiones naturales de Chile y los climas de Chile, lo que hablamos de climatología, ¿ya? Y el objetivo era comprender el concepto de región natural y conocer las características climatológicas de Chile. La clase de ayer hablamos un poquito de las regiones naturales, estuvimos hablando de idea del norte grande, el norte chico, zona central, zona sur, zona austral, y a nivel general, ¿qué características naturales tienen? Recuerden que el norte grande es desértico, con farallón costero, con pocas precipitaciones, en el norte chico se caracteriza por los valles transversales, que en el fondo permiten el desarrollo de una actividad agrícola, ¿ya? También ganadera, sobre todo ganadería caprina, en el fondo de cabras. La zona central, un fuerte enfoque agropecuario, sobre todo agrícola. Más hacia el sur encontramos los elementos ganaderos, por ejemplo. Piensen en las famosas longanizas de Chillán, en el fondo significa que hay animal que se trata, se produce, se genera un embutido. ¿Ya? O sea, hay ganadería en ese sector. ¿Okay? Hacia el sur, hacia la zona sur, encontramos un enfoque silvoagropecuario, es decir, de bosques, ganado y agricultura, y hacia la parte del extremo sur principalmente hay un enfoque ganadero, con la ganadería ovina, de ovejitas, ¿ya? En la zona de la Patagonia, y también hasta cierto punto alguna actividad extractiva de carácter energético con los pequeños yacimientos de petróleo que tiene Chile. ¿Ok? Eso fue lo que estuvimos hablando de manera muy sintética, y ahora vamos a pasar aquí, a los climas de este país. ¿Ya? Primero, hay que entender qué es la climatología. Porque en el fondo, ¿quién estudia los climas? La climatología. ¿Ya? De hecho, la climatología se define como un área que se dedica al estudio del clima. A estudiar el clima. Punto. ¿Y qué es un clima? El clima se define como las condiciones constantes que tiene la atmósfera a lo largo de un tiempo. Eso significa, ¿por qué nosotros decimos que acá, en la quinta región de Valparaíso, la provincia de Quillota, yo te digo que existe un clima mediterráneo con estación seca prolongada? Es porque hay características atmosféricas, ambientales, que por décadas me han llevado a decir, generalmente en la región de Valparaíso o en la provincia de Quillota tiende a llover, o tendía a llover, en los meses de mayo, junio, julio, agosto. Es donde se concentraban las precipitaciones, por ejemplo. Las temperaturas máximas se concentran en los meses de diciembre, enero, febrero, principalmente. ¿Ya? Hay un descenso de temperatura en los meses de abril, mayo, junio. Se le escucha súper mal. Voy a sacar esto, a ver. Ahora, ¿cómo se escucha? Ahora sí, profe. Ya, entonces el micrófono es que atrás. Listo, vamos a hablar con el micrófono integrado en el computador. ¿Ok? Lo que te comentaba es que la climatología estudia el clima, ¿ya? Y el clima se define como condiciones constantes que existen en la atmósfera, en el ambiente, y que se replican en el tiempo. Temperaturas, precipitaciones, vientos, que unos están como caracterizados, uno sabe, esta es época de lluvia, esta es época de calor, ¿ya? Esta es una época en la cual tiende a ser un clima variable. Por ejemplo, nosotros sabemos tradicionalmente que septiembre-octubre tiene clima bien fluctuante, que pueden ser mañanas frescas, frías, tardes cálidas y noches frías, ventosas en algunos momentos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que en esta época, por lo general, como población, tenemos que andar siempre cargando un polerón o un chaleco por si acaso, aunque fuera un sol que nos derrite, porque de un momento a otro, ¡pum!, cambia de temperatura. En verano es menos constante, en verano nosotros sabemos que ahí el polerón se queda en la casa. ¿Vale? 10 de la noche, 11 de la noche, todavía hay 20 grados, está rico. Hasta va a meterse a la piscina en la noche, por ejemplo. Eso, en el fondo, eso te va indicando el clima, ¿ya? Y el tiempo atmosférico es aquello que nosotros veíamos en la tele, que era el TV tiempo, ya donde salía el tipo y te decía, hoy día para la región de Valparaíso se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 18. Eso es tiempo atmosférico, es la condición de un instante. Por ejemplo, todos ustedes tienen teléfonos inteligentes, o la gran mayoría. Ustedes se van a la aplicación de tiempo de su teléfono y les va a indicar la temperatura en el momento. De hecho, yo me voy a ir con mi teléfono acá.
perciban con ese tiempo. Yo me voy acá, abro la aplicación y me dice que en Quillota hay 15 grados. Esto yo lo hago 2 horas más tarde, me va a indicar que hay 14, que hay 18, qué sé yo. En el fondo es una variación en un instante. Esa es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. ¿Cuáles son los factores del clima? ¿Cuáles son los factores que inciden en el clima? Primero, la latitud. Que nos encontremos más cerca o más lejos del ecuador, o más cerca o más lejos del polo, va a implicar de que la radiación solar nos llegue de forma más directa o menos directa. Si yo estoy en el ecuador, siempre va a llegar de manera directa, la línea del ecuador. Por lo tanto, ahí el clima no varía mucho. El clima en el Ecuador siempre es un clima que se sabe que en cualquier momento puede llover, que siempre hay altas temperaturas, que siempre hay alta humedad. ¿Ya? Eso tiene que ver con la radiación solar. La radiación solar genera calor, temperatura. ¿Ya? La altitud, a mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura. Mientras yo más subo un cerro, más frío me da. Porque hay menos temperatura, porque hay menos energía calórica, hay menos calor. ¿Ya? Porque el rayo del sol, cuando choca en la superficie de la Tierra, esa superficie absorbe el calor y cuando rebota y se devuelve, lleva muy poco calor. Es por eso que si yo estoy acá, en el fondo del valle, voy a sentir más calor que si estoy en la punta del cerro. De hecho, se dice que aproximadamente cada 700, 800 metros baja un grado la temperatura. Eso significa que si en la base hay 10 grados centígrados, 10 grados de temperatura y subo 8000 metros, voy a estar a los 8000 metros, voy a estar a 0 grados. Eso significa. Es por eso que cuando yo voy a la montaña siento más frío. ¿Ya? La circulación atmosférica se refiere a la circulación de las presiones atmosféricas. Ustedes probablemente, esto es más complejo de entender, lo que tienen que saber es que si hay alta o baja presión, va a influir en si llueve o no llueve, o si hay mayor o menor temperatura. Por ejemplo, hay un fenómeno atmosférico que se llama el anticiclón del Pacífico, que también lo hablan mucho los meteorólogos chilenos, que es lo que impide que llueva en el norte, que es una alta presión que viene del océano y eso hace que en el fondo la temperatura sea cálida y no precipite. ¿Ya? De hecho, mientras suba o baja la presión, hace que sea más o menos factible que llueva. Y por último está la influencia del mar. El mar regula la temperatura. Si tú vas a la costa, te vas a dar cuenta que la temperatura no cambia mucho a lo largo del día. Cambia bien poquito. ¿Ya? Porque el mar lo que hace es que las temperaturas no suban mucho. De hecho, lo tengo por acá. Vamos a ver, hagamos un ejemplo práctico. Vamos a salirnos de acá y vamos a ver si esto sale. Van a ver esto por mientras así. Vamos a buscar tiempo atmosférico y hora. Pero quiero ver la mínima y la máxima. Vamos a meternos acá a ver cómo sale. Sí, exacto. Pero fíjate. Ahí sí. Aquí tenemos, por ejemplo, no sé si ustedes lograrán ver, pero voy a hacer un poco de zoom acá. Vamos a mirarlo para mañana. Para mañana. Dice que la mínima en Quillota van a ser 10 grados y la máxima va a ser 21. 21 menos 10, ¿cuánto me da? 11. Entonces la variación de temperatura va a ser 11. Recuerden eso. 11. Y nos vamos a ir el tiempo en, vamos a colocar Valparaíso. Fíjate que para el mismo día, a ver, deja tirar más anuncios de publicidad, si no quiero tu publicidad, compadre. Dijimos que iba a ser 11 el jueves. ¿Cuánto es en Valparaíso? La mínima son 10 y la máxima son 16. 16 menos 10, ¿cuánto me da? 6. ¿Quién tiene mayor variación de temperatura? ¿Quillota o Valparaíso?
Valparaíso. ¿Por qué? Porque está más lejos del mar. Perdón. Tiene mayor variación Quillota porque está más lejos del mar. Valparaíso tiene menos variación porque está más cerca del mar. El mar juega un rol. Es lo mismo que ocurre en tu casa o lo que ocurre en tu cuerpo cuando tú tienes calor y te metes a la piscina. El agua logra que tu temperatura se regule y de esa manera no sientes tanto calor. Así funciona en el Yo fondo cuando el rol tengo que juega calor me meto a el la mar. piscina Es un regulador y de después temperatura. me De hecho, voy a salgo ir y por me la da más frío. extrema. Aquí tiene que ser más extrema todavía la variación de temperatura. Fíjate, dice que el jueves para los Andes va a llover. Ahí, en los Andes. Mira, díselo. Fíjate, dice un 30% de probabilidad de lluvia. Fíjate que acá la variación es mayor que en Quillota. Son 14 grados, no son 11. Mientras más me aleje de la costa, más variación de temperatura voy a tener. Y eso es este punto, último punto que habla de la Profe, ¿no influencia escucha? marítima. Las zonas costeras son de temperaturas con menores Profe, variaciones. Es decir, no se va a notar tanto el cambio. De hecho, que hay una variación grande en el mar significa que el interior es un infierno. Cuando, por ejemplo, dice Valparaíso, 15 grados de mínima, 25 máxima, que es mucho, en Quillota hay 20 grados mínima, 40 máxima, ¿cachai? Esos días donde literalmente te tienen que despegar con una espátula de la cama por el calor, es más extremo todavía. Vamos a hablar sobre el primer tipo de clima en Chile. Nosotros, aquí dice. Ya, no me escuchan. Ah, chiquillos, no los voy a poder escuchar porque estoy desde el computador. No sé por qué siempre tengo ese problema con el computador. Déjenme ver si tengo un audífono acá. Denme un segundo, déjenme ver si los puedo en el fondo solucionar con un audífono. Me voy a ver súper raro haciendo clase acá con un audífono, pero filo. Eh, Ahora sí, chiquillos, intenten hablar, a ver si los puedo escuchar. ¿me escucha? Ya, ahora sí. Voy a tener que estar con un audífono. Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí creo que los puedo Ahora se escuchar. escucha eco. ¿Ahí se escucha eco? Ahí sí se escucha eco, ¿no? No, profe. No, ya voy a tener que estar con los dos audífonos puestos. Así que los que están presenciales van a tener que hablar bien fuerte si van a preguntar algo. Eh, bueno, vamos a hablar sobre algunos climas ya de Chile. Los vamos a agrupar en grandes climas porque este clima desértico se divide en tres climas más, o cuatro. Pero lo vamos a ver a nivel general. Un clima desértico se caracteriza por tener pocas precipitaciones, es decir, llueve bastante poco, menos de 300 milímetros al año, lo cual es poquísimo, y ese fenómeno de precipitación se da principalmente, no lo piensen solamente como la lluvia, sino que como la vaguada costera, esa que uno coloquialmente llama la garuga, ya, lo que es el invierno altiplánico, el invierno boliviano que afecta en el norte, ¿ya? También eso también influye. O sea, que llueve agua, porque en la alta cordillera neva bastante, ¿ya? Tiene una amplia variación térmica. Eso que te mostraba yo con la influencia marítima se da acá, que hay mucho calor en el día y mucho frío en la noche. Aquí las temperaturas pueden llegar a 25, 30, en el desierto pueden llegar a los 40 grados y en la noche pueden tener 0 grados. O sea, eso le llama oscilación térmica o variación térmica es bastante, bastante grande. ¿Ya? La vegetación es escasa, miren la imagen, hay como unos puros tipo musgo, hiedra en el fondo que se afirma de las dunas, pero no hay una vegetación frondosa ni por asomo como lo que existe acá. O sea, aquí hay bastante poca vegetación, ¿ya? Y la fauna también es escasa. La fauna lo que quería decir es, está adaptada al medio, ¿ya? Cuando me refiero a fauna, piensen también que aquí hay insectos, roedores, reptiles, ¿ya? Evidentemente ahí yo y mi gato no podemos vivir ahí, ¿ya? Probablemente yo me muera primero que el gato. Pero sí pequeños insectos que están adaptados para, por ejemplo, poder recolectar la garuga o las brumas que se genera,
la llovizna, quizás recolectarla, pueden vivir acá, roedores, cosas por el estilo. Así que es muy poco lo que vive acá, ¿ya? De hecho, uno por lo general asocia en este caso esta clasificación de desierto, es un desierto árido, ¿ya? Yo se los comentaba ayer que también están los desiertos fríos, donde esto está todo congelado, tipo Groenlandia, tipo la Antártida, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? ¿No? Ya. El clima semiárido, llamado también semidesértico o clima estepárico, también clima de estepa, tiene un mayor volumen de precipitaciones y eso lo diferencia del desértico. Aquí tenemos entre 500 y 800. De hecho, por eso yo les decía en algún momento que Quillota, si bien se habla que es un clima mediterráneo, también puede ser un clima semiárido, porque la precipitación promedio de Quillota no supera los 800 milímetros, están como en los 600 en un año normal, ¿ya? Tenemos una vegetación arbustiva, o sea, de arbustos. Un arbusto es una especie vegetal de tronco leñoso de leña, que su altura no supera un metro y medio de altura, ¿ya? Y ahora, ¿qué significa la palabra caduco? Caduca, de caducar. Exacto. ¿Dónde lo han visto esa palabra ustedes? La palabra caducar, o caduco, o caduca, en los envases, exacto. Como bien dijeron ustedes, tiene que ver con que en el fondo se desaparece, se echa a perder. En la vegetación, en el ámbito de las ciencias naturales de la vegetación, se habla de vegetación caduca, aquella que pierde sus hojas. Cuando tú ves que el arbolito en otoño comienza a perder su hojita, ¿ya? Porque ya no hay tanto sol, y la vuelve a retomar en primavera cuando hay solcito, esas son vegetaciones caducas, o se llama vegetación caducifolia, porque en el fondo folio es de hoja, o sea, cuyas hojas se desprenden, y en el fondo, ¿por qué hace eso? Porque el árbol o el arbusto lo que hace es, en el fondo, aprovechar la poca energía calórica para mantener el tronco, que es el área vital, en el fondo. Es como que yo te dijera, en el fondo, como que te cortas, como en el fondo, te raparas, en el fondo, para poder recibir más calor en la pelada. Es tan simple como eso. Y de esa manera, esta vegetación logra subsistir, ¿ya? Y el paisaje se tiende a secar en verano, o sea, por ejemplo, los pastos se secan. Es cosa que tú verías en Mayaca. El Mayaca, cuando llueve, está verdecito, pero pasan los días y deja de llover y entramos a primavera, verano, se seca. Y se convierte en un campo espectacular para prenderle fuego, o para que se prenda fuego, ¿ya? Lo mismo ocurre con los cerros que están acá. Los cerros de acá también, cuando llueve, se ven verdecitos. Pero cuando comienza la época de calor, un calor más fuerte, no precipita, se seca el pasto, ¿ya? De hecho, ese paisaje que está abajo corresponde a lo que es la región de Coquimbo, ¿ya? Y ahí se observa que ya se están hasta cierto punto secando, todavía quedan algunas champas de pasto verde, ¿ya? Pero comienza ya un proceso de secarse. En el fondo, si tú miras ese paisaje que es de la región de Coquimbo, ¿en qué se diferencia el paisaje que tú ves cuando vas, por ejemplo, por Quillota? Cuando vas por el campo, andáis por San Pedro, San Isidro, Parraupén. Se mantiene como la tierra con la humedad. ¿Ah? Se mantiene todavía el fondo subverdoso. Sí, ¿no? Y allá no, porque la tierra está ya más seca ya que aquí. Sí, pero por ejemplo, ¿no se asemeja mucho a lo que uno ve por el Internacional cuando uno mira hacia el costado? Cuando hay por el Internacional, a la altura hay una bencinera, antes hay una imagen de la Virgen, tú miras yendo hacia Viña, tú miras hacia la izquierda. Miren esos cerritos. ¿No se asemejan bastante? Ahora sí. Ya. ¿Y en verano? Y en verano cuando están secos, sí, pues por eso. En el fondo, ¿por qué te pregunto, te digo eso? Para que tú te des cuenta cómo en el fondo nosotros estamos como región o como el sector, estamos como en el límite entre lo que viene a ser la transición entre este tipo de clima y el clima mediterráneo, un clima mediterráneo a secas como tal, ¿ya? El clima mediterráneo templado. Aquí coloco una imagen de Santiago, aunque no me guste la capital, pero principalmente porque hay un elemento interesante que te marca el clima mediterráneo, que lo vamos a ver ahí. Como lo dijimos ayer también, el clima mediterráneo tiene inviernos lluviosos y veranos secos, es decir, tiene las estaciones extremas, ¿ya? Y te podría decir también invierno frío, verano cálido, tradicionalmente.
Tradicionalmente las temperaturas más bajas del año están en la época invernal, que es cuando más llueve, ¿ya? Y al revés, pues, las temperaturas con mayor, la época del año con mayores temperaturas son las épocas más secas, que es el verano, ¿ok? Tiene también marcadas las estaciones intermedias, que en este caso es otoño y primavera. Recuerden que cuando hablamos de intermedias es en el fondo una estación de transición. En el caso del otoño pasamos del calor, marzo, finales de marzo, comienzo de abril, con llega calor, con época calurosa, y nos vamos acercando a mayo, junio, entramos al frío. Y al revés, septiembre todavía sigue siendo fresco, heladito, y en octubre ya comienza a cambiar la mano, y cuando lleguemos a noviembre, entrando a diciembre, nos encontramos con un clima caluroso. ¿Ya? La vegetación acá es arbórea, es decir, que son árboles principalmente, y tienden a encontrarse una vegetación ya de carácter perenne. Perenne significa que no pierde hojas. Su follaje no desaparece durante el año. Al contrario de lo caduco. La vegetación caduca que pierde hojas. ¿Qué significa perenne? La idea de perenne es que en el fondo no pierde sus hojas durante el año. En el fondo no las pierde. ¿Ya? Se llama, las mantiene durante todo el año. ¿Ya? De hecho, ¿qué es la vegetación que tú puedes encontrar en el sur, por ejemplo, avanzando hacia el sur de Chile? Te vas dando cuenta que los árboles muchas veces, hay árboles que no pierden hojas. Y eso es una vegetación de carácter perenne. ¿Ya? Acá, ¿por qué coloqué la imagen de Santiago? Porque generalmente las poblaciones tienden a buscar climas que sean lo más agradables para vivir. Y por lo general los climas mediterráneos son los más agradables para vivir. A pesar de que digamos invierno lluvioso, verano cálido, no es al extremo del calor de un desierto, ni lo lluvioso de un clima oceánico o un clima lluvioso, que también es un clima que se llama clima lluvioso, sino que tiene como cierto equilibrio, ¿ya? En el fondo es tolerable. Y además yo sé bastante bien, o tiendo a saber bastante bien que se me viene la época de calor o se me viene la época de frío, y no tengo que estar ahí como a cierto punto adivinando tanto, ¿ya? De hecho, en el interior, en las zonas interiores, es mucho más fácil saber cómo tengo que vestirme en comparación a las zonas costeras, por lo mismo, ¿ya? Y también aquí hay una influencia oceánica, pero esta influencia oceánica se va diluyendo, ¿ya? Porque mientras más cercano a la costa esté, mayor influencia oceánica tengo, mientras más lejos esté, menor influencia oceánica tengo. Pero, de hecho, aquí, por ejemplo, la vaguada costera tiende a llegar. Claro, las partes más bajas de lo que es, por ejemplo, acá en Quillota entra. ¿Y por dónde entra? ¿Está ahí? De hecho, exacto, nos llega a nosotros la vaguada costera, nos llega la influencia oceánica hacia acá. Y eso significa que nosotros podemos encontrarnos con bruma, con garuda. De hecho, tú lo puedes ver a veces mirando hacia el horizonte, hacia allá. Tú puedes ver cómo viene entrando la cuestión. De hecho, si tú miras para allá donde está el Mauco, hacia allá, tú miras y te das cuenta que vienen las nubes, pues dices, ay, y tú miras ahí, y viene la vagua, y tú ves que viene como una nube gigantesca, así, viene la vagua costera, ¿sí? Y sabes que va a estar helado, que va a estar más fresco, que no va a hacer tanto calor. ¿Ya? Clima tropical. El clima tropical existe en Chile. No en el Chile continental, pero sí en Isla de Pascua. Sí, este es territorio insular, un territorio insular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta zona está cercana a los trópicos y tiene una influencia de corrientes marinas, corrientes oceánicas, que lo lleva a tener un clima de características tropicales, que es tener un clima cálido, una temperatura promedio sobre 18 grados, que es la temperatura ideal para vivir, ¿ya? Y tiende a precipitar con temperaturas de 20, 25 grados. O sea, tú puedes encontrarte en Isla de Pascua en algún momento con 24 grados y comenzó a llover. Y un chaparrón que viene y se fue rápidamente, y dura muy poco tiempo. Es lo que ocurre en el trópico. Es lo que ocurre, por ejemplo, en las costas del Caribe. Por eso se le llama un clima de características tropicales, ¿ya? Y es el único lugar de Chile en el que se da como tal es en Isla de Pascua. Y como tenemos Isla de Pascua, incluimos el clima tropical dentro de los climas de este país. ¿Ya? ¿El clima de Isla de Pascua es como la de Brasil? Guardando las proporciones, sí, tiene como esa característica de que puede llover con calor, que es bastante húmedo, de esa idea de la nube que viene y se va, ya que puede ser una nube que duró media hora, pero fue un chaparrón intenso, así, a cántaro, y después pasó, pum, y salió el sol nuevamente. Sí.
lo que se puede dar en Colombia, en Venezuela, en toda la zona del Caribe. ¿Ya? El clima oceánico. El clima oceánico se da principalmente ya hacia el sur del país, ¿ya? Es un clima de características moderadas, ¿ya? Con temperatura moderada, debido a la cercanía del mar, tiene un alto grado de humedad y también presenta abundantes precipitaciones. Por eso ese último punto es lo que lo manda al sur, más hacia el sur. Te asustaste o despertaste, no sé. Eso se da más hacia el sur, ¿ya? Pues en la región de los ríos, la región de los lagos, son lugares donde nosotros encontramos un clima de influencia oceánica bastante importante, ¿ya? Por lo general, Valdivia tiende a tener un clima de características oceánicas, a pesar de que esté al lado de un laguito, pero tiene características por las condiciones ambientales, que lo llevan a tener también ese tipo de vegetación. Como llueve bastante y hay alta humedad, tiene este tipo de vegetación. Mucho bosque. Y estas hojas no se caen nunca, pues esto es una vegetación de carácter perenne. Fíjate que todo esto es bosque en el fondo, ¿ya? Y eso son características que te va dando el clima de corte oceánico. El clima de altura, o clima alpino también le llaman, es un clima frío. Está a lo largo de todo el territorio nacional, ¿ya? Es una franja que tiene este tipo de clima. Es un clima que marca el límite con los bosques. De hecho, voy a volver un poquito atrás. ¿Dónde está? Acá. Solamente quiero volver a esta diapositiva para ver la imagen. ¿Se dan cuenta que como aquí hay un volcán? ¿Se dan cuenta que aquí se forma una línea? Sí, Ya. como que lo dividiera. Esa línea en climatología o en meteorología se llama la isoterma cero, que es la línea que marca donde la precipitación pasa de líquido a sólido. ¿Ya? Eso se considera por lo general que ahí estaría como el comienzo del clima de altura en ese sector. Porque el clima de altura se caracteriza por tener precipitaciones de carácter sólido. Neva más que llueve. De hecho, voy a ver todas las diapositivas. Estaba en acá. ¿Ya? Marca el límite del bosque, porque el bosque en la nieve no puede, o sea, si es un lugar donde neva constantemente, probablemente ahí no va a crecer bosque. Va a ser muy difícil. Porque imagínate, está el brotecito chiquitito, el arbolito dice como, voy a crecer y ser grande, y viene una nevación, ¡pah! Lo quemó, lo mató. Lo mató. Entonces, por eso es un lugar donde no vamos a encontrar tampoco mucha vegetación, sino que por el contrario, vamos a estar encontrando más que nada una cubierta blanca. ¿Ya? Aquí la temperatura en promedio tiende a ser a menos de 10 grados Celsius, o sea, una temperatura fría. De hecho, por eso tampoco vive mucha gente en estos sectores, porque no es agradable vivir en un lugar donde la temperatura sea durante todo el año menor a los 10 grados Celsius. Está bien que te guste el frío, pero no. Piensa que aquí en algunos momentos se te puede llegar a congelar la tubería, se te congela el balón de gas licuado, y no hay ni siquiera tienes leña cerca, o sea, es bastante complejo vivir ahí, ¿ya? Este clima particularmente se encuentra en la cordillera. Fíjate que, es más, en esos ambientes cordilleranos puedes encontrar lagos, ¿ya? Como la Laguna del Inca, que está por acá, ¿ya? Y hay muchos otros, el General Carrera, el lago de los Santos, que los pueden encontrar en lo que es la región de los lagos, región de Aysén, ¿ya? Fíjate en el paisaje de acá, que todo para atrás es montaña. Eso te demuestra en el fondo la dimensión de la cordillera, porque generalmente uno es más pequeño y piensa que la cordillera es como una montaña, que están como una fila de montañas pegaditas, así como una fila, sino que es un cordón enorme de decenas o cientos de kilómetros de montaña, montaña tras montaña, ¿ya? Y esa es la cordillera, esa es la frontera que tenemos con nuestros países vecinos, ¿ya? Es... ¿Mm? La magnitud de... Exacto, y es gigantesca. Sí. Es gigantesca. Uno no se le imagina porque uno ve el cerrito de acá, que es cordillera de la costa, diagonal, valle transversal, lo que tenemos acá. Pero porque nosotros no alcanzamos, nosotros tenemos que cruzar más allá, yendo hacia los Andes para recién poder ver la cordillera. Y de verdad que la montaña es como, vaya, una cuestión gigante, como, ¿y esta cuestión es? Sí, son 6.500 metros de altura. Es gigantesca. Bueno, el clima de tundra. El clima de tundra principalmente lo podemos encontrar en lo que es el territorio del extremo sur chileno, en la zona de la Patagonia, ¿ya?
La vegetación tiende a ser principalmente de musgos. El liquen es como este tipo de hierbas que ustedes pueden ver acá abajo. ¿Ya? No es tampoco un lugar muy agradable para ir, es una zona muy expuesta a los elementos, sobre todo al viento. Aquí corren ráfagas de viento grandes, o sea, sí, por lo menos, sí, de hecho, son ráfagas de viento que te pueden botar sin ningún problema. Las temperaturas también son bastante bajas porque no hay una protección acá. En estos sectores la radiación del sol, la energía calórica que lleva el sol es bastante poca, por lo tanto no hay temperaturas elevadas, en promedio son de 10 grados, menos de 10 grados de temperatura, ¿ya? Es un descampado, ni siquiera hay árboles, y no hay árboles también principalmente por el factor de los vientos, ¿ya? Porque también lo mismo que ocurre con la nieve, si el arbolito está creciendo, tiene una ráfaga de 100 kilómetros por hora, me saca el árbol de cuajo y chao árbol. Así que lo que funciona mejor acá son todas aquellas especies que están bien pegaditas al suelo y se aferran bien, tipo pastos, musgos y ese tipo de especies, ¿ya? De hecho, aquí puedo ver unos bicharracos que andan comiendo. No sé qué bicharracos serán, pero andan por ahí comiendo. De hecho, este tipo de pastos o musgos son los que por ejemplo comen los bovinos, ¿ya? El pasto que se forma ahí es un pasto que comen los ovinos, perdón, las ovejas, acá en Chile, para comer. En el caso de los argentinos, las vacas. De hecho, por eso este sector de la Patagonia es un sector que se ocupó mucho para la ganadería. De ahí que existe la figura del gaucho de la Patagonia, este tipo que se va a trabajar para allá en un ruco, en una casucha, ¿ya? Con toda su vestimenta. Y los veranos son bastante cortos, principalmente debido a la ubicación que tenemos en el sur del país. Y nos queda el clima polar. El clima polar principalmente está asociado al territorio antártico chileno, ¿ya? Un clima frío, evidentemente, donde lo que predomina son las nieves y los hielos. Como pueden ver ahí en la imagen. Glaciares, exactamente, eso también se da en las zonas cordilleranas, ¿ya? La vegetación es escasa, por no decir nula, o sea, de vez en cuando podía encontrar un pastito, una hierbita por ahí en la Antártida, sobre todo cuando es verano, en la costa, cuando se derrite parte de la costa, podía encontrar quizá una champita de pasto. Así que ya solamente por eso decimos que es probable, pero por no decir que es nula, que no existe, ¿ya? De hecho, miren la imagen, o sea, es como todo azul, todo prístino, todo limpio, literalmente. De hecho, las temperaturas máximas llegan a 8 grados de temperatura, 8 grados Celsius. 8 grados Celsius es, o sea, piensa que los refrigeradores actuales tienen, el tope máximo que le puedes colocar de temperatura son 7, o sea, son más helados que andan por ahí con la temperatura de tu frío. O sea, en estos lugares conviene más dejar las cosas a la intemperie que meterlas al refrigerador, porque en el refrigerador se calientan más, ¿ya? Y las temperaturas mínimas llegan a menos 50 grados de temperatura, menos 50 grados Celsius. Menos 50 grados Celsius, muchachos, el alcohol por si acaso se congela a los menos 14, menos 15 grados de temperatura, este alcohol estaría congelado. Con menos 50 grados de temperatura, tus cejas, tus pestañas estarían congeladas. Si no estuvieses ocupando alguna bufanda o estos típicos tipo cuellos, ¿sí? De hecho acá se te podrían hasta congelar los pelos de la nariz y congelarte de todas las fosas nasales. Los labios se partirían y estarían totalmente blancos, ¿ya? El bigote que tiene el profe estaría congelado. De hecho, ¿cuándo está para respirar? Está en el frío que te cuesta respirar, exacto. Se podría ver en el fondo cómo tu calor se evapora, en el fondo tu temperatura corporal se te va. Si yo estuviera con la cabeza descubierta, o sea, sin un gorro, se podría ver cómo mi calor corporal se va, como humo. ¿Sí? Así el frío. Es como cuando tú sales y está helado y tú sales así, y sale el vaho, y se ve como se va condensando ese nivel, ¿ya? Los cordones de los zapatos estarían tiesos, y largo, etcétera. De hecho, es un frío donde es imposible vivir, ¿ya? Es por eso que cuando las bases que existen en la Antártida están en la zona más costera, tratan de estar lo más cercano a la orilla, porque es más agradable para vivir, entre comillas, que si yo me meto adentro del polo. Mientras más avance al polo, más compleja va a ser la vida, por un tema de frío, de temperatura y todo esto. Es como decir más al interior. O sea, no más hacia el interior, más acercándome al polo sur, más complejo es, adentrándome en la Antártida. Es por eso que por lo general todo esto está
en las zonas más a la costa. De hecho, imagínense ustedes que, claro, es bien complejo. ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes que tengan, muchachos? No hay preguntas, no hay dudas, no hay consultas. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dejarle el tiempo para que ustedes puedan hacer la pregunta esencial. Ya, yo me voy a parar a cortar la grabación, les voy a dejar compartiendo la pestaña con la pregunta esencial y espero que ustedes las comiencen a desarrollar. ¿Ok? Eso sería. Así que, niños, saquen su cuaderno, pónganse a trabajar.